Yo los invito a buscar en sus Biblias Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Voy a leer para ustedes los versos del 9 al 15, que serán el texto de esta mañana. Zacarías 6, del 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tomad de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y les hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria. Y se sentará, y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Hemos finalizado, para aquellos que han estado en estas últimas semanas, las 8 visiones o sueños que tuvo el profeta Zacarías, que le vinieron posiblemente en una noche. Sin embargo, esta profecía que estamos leyendo acá viene a cerrar lo que fue revelado en esos 8 sueños anteriores. Está muy relacionada en realidad, principalmente con las visiones cuarta y quinta que tenían que ver con Josué, el sumo sacerdote, y con Zorobabel, el gobernador, ¿verdad?, que era un descendiente de Judá. Ellos dos eran las figuras de liderazgo en aquellos días. ¿Y cuáles eran aquellos días? De nuevo, para ubicarnos en sí y no asumir, ¿verdad?, que todos estamos claros en el momento histórico que esto fue dicho. Estamos ya en los días después del cautiverio, cuando el Señor permitió que muchos pudieran regresar. Y ellos estaban trabajando en la reedificación del templo, después de que por unos años lo habían abandonado. Y el Señor vino con muchos mensajes para exhortarlos a retomar esta labor. Y en estos sueños el Señor ha prometido su victoria definitiva. Las naciones estaban tranquilas pensando que nada les iba a suceder, pero al final es Dios quien gana, es su Espíritu quien está reposado al final. Sin embargo, ¿por qué viene esta profecía y esta relación con los sueños que nosotros hemos visto durante las semanas anteriores? Bueno, porque ahora se nos va a prometer por medio de quién vendrá y será ejecutada esa gran victoria, que no es una figura inusual. Cuando uno lee esta profecía, se parece en algo a los sueños que hemos estado estudiando. Hay quizás algunos detalles que puedan surgir preguntas. Y uno dice, qué raro, al inicio yo leía acerca del Eldai, pero luego me menciona a un Elem, es el mismo Elem, son 4 personas, son más de 4 personas. ¿Por qué coronas en plural? ¿Se le puso más de una corona a Josué? Vamos a ver algunos de esos aspectos, pero como vamos a ver, todo eso es minoritario a la luz del punto central que salta a la luz con mucha claridad. ¿Qué es lo que está anunciando el Señor aquí? Que un día Él va a dar a uno que va a fungir como rey y como sacerdote perfectamente. Los dos oficios en una sola persona. Y eso nunca antes se había visto propiamente en el pueblo de Israel. Pero el Señor está diciendo, vendrá. Y se nos da la identidad, es el renuevo. No tenemos que adivinar mucho quién es el renuevo. Es nuestro Señor Jesucristo. Si usted se queda con eso y prestó atención en estos primeros minutos,
Entonces, ese fue el sermón. Pero yo les ruego que prestemos atención para nosotros entender mucho mejor cómo es que nuestro Señor Jesucristo viene a ser quien cumple esta profecía. Y lo vamos a ver en 4 secciones. Primeramente vamos a ver el acto, porque esta es una profecía que es actuada, por decirlo de alguna manera, es simbólica, hay algo que está sucediendo. O sea, esta coronación sí pasó, o sea, el acto sí se dio. Ahora, el acto tiene un significado simbólico. No es que Josué está siendo realmente coronado como el rey de los exiliados, de los que regresaron del exilio, sino que apunta a algo más que va a suceder. Después del acto vamos a ver la interpretación, o sea, cómo entender entonces mayormente ese símbolo que se nos está dando. Veremos la garantía que se nos da de que eso va a acontecer y finalmente veremos su cumplimiento pleno en Cristo. Veamos entonces el acto. Empieza la profecía de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Aldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. En ocasiones Dios le pidió a sus profetas realizar algo, un acto que tenía el propósito de representar o ilustrar el mensaje. Por ejemplo, a Jeremías se le pidieron varias cosas, solo por señalar algunas. A él se le pidió que enterrara un cinto y luego al tiempo que lo desenterrara. Y ese cinto estaba como podrido. Eso tenía un significado. Luego se le pidió que fuera a la casa de un alfarero y a la luz de lo que estaba haciendo el alfarero, cómo quebraba la vasija, volvía a hacer otra nueva, también viene un mensaje. A Ezequiel también se le llegó a pedir que comiera con temblor, o sea, temblando, ¿verdad? Que comiera de esa manera porque eso tenía un propósito al comunicar el mensaje. O uno de los eventos más recordados es que a él se le pide que no llore la muerte de su esposa. ¿O qué decir del profeta Oseas, a quien se le pidió que se casara con Gomer y luego posteriormente que la redimiera? Y hay muchos más ejemplos. Esto que está haciendo aquí Zacarías es uno de esos casos. Él tiene que ir y literalmente buscar a estos hombres, hacer unas coronas y ponerlas en la cabeza de Josué. Lo que se nos dice de estos hombres no es mucho. Lo que sí sabemos es que regresaron del cautiverio, de Babilonia, ¿verdad? Porque dice el verso 10, toma de los del cautiverio. O sea, toma de aquellos que han regresado. Y se nos dan los nombres, Eldai, Tobías, Jedaías y finalmente a este hombre llamado Josías, hijo de Sofonías. Dado que se pide que se hagan coronas, es simplemente conjetura pensar de que al menos uno de esos 4, o quizás los 4, sabían trabajar el oro y la plata para hacer las coronas. Puede ser, pero no se nos dice. De nuevo, no es relevante. También pudiéramos ver el significado de sus nombres, pero no me parece que la profecía de nuevo ponga énfasis alguno en ellos. Por ejemplo, Eldai posiblemente signifique robusto, Tobías, bondad de Jehová, Jedaías, Dios conoce, y Josías, Dios funda o soporta o sostiene. Estos 4 hombres que están acá son los mismos 4 que se mencionan en el versículo 14, ¿verdad? Que si notamos, ¿verdad? Si uno lee atentamente, uno dice, algo sucedió, porque en vez de Eldai leemos Elén. Tobías y Jedaías se mantienen, pero luego dice En, hijo de Sofonías. Pero dado que es hijo de Sofonías, tenemos que identificarlo también con ¿quién? Con Josías. Creo que la explicación más sencilla es que el versículo 14, en el caso de Eldías y de Josías, está llamándoles por el otro nombre que tenían. Recuerde que no era nada extraño que las personas tuvieran 2 nombres. Lo que sí podemos concluir con mayor certeza es que esos hombres venían recientemente de Babilonia y tenían en su poder los medios, la provisión para dar para el templo. En Esdras capítulo 1, cuando ese primer grupo llega después del edicto que les permite regresar, nosotros leemos que Dios despertó el espíritu de ellos para que voluntariamente dieran oro y plata.
Entonces vemos que muchos de los que regresaban del exilio venían con posesiones adquiridas en el extranjero, pero que venían a darlas para la obra del Señor. Era el Señor que movía sus corazones. Eso ustedes lo pueden leer en Esdras 1:4 al 6 como un ejemplo de eso, de estos que venían del cautiverio trayendo oro y plata para aportarlo para la causa. Lo que yo quiero que tomemos nota al ver eso que sucede es que años antes, ¿verdad?, fue Babilonia la quien saqueó a Israel. Pero ahora los que regresan de Babilonia traen para aportar en este caso, para el templo. Sí, Babilonia saqueó en algún momento, pero ese pequeño acto de hombres y mujeres trayendo del extranjero sus posesiones para el Señor es un pequeño anticipo de profecías similares que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el libro de Ageo, cuando nos dice que todo el oro y la plata le pertenece al Señor y que los gentiles la traerán de distintas partes. Para Él todo le pertenece al Señor. El punto es que con ese oro y con esa plata, en esta ocasión, en lugar de darlo para el templo, se utiliza para hacer las coronas. Se nos dice que había tanto oro como plata. Lo otro que es llamativo es que se nos diga que en ese acto que se le pidió al profeta realizar, es que él puso coronas en la cabeza de Josué. Recuerden de nuevo, Josué es sumo sacerdote, él es de Leví. Se le está poniendo una corona a alguien de Leví. O coronas. Depende. Algunos puede ser que en sus traducciones tengan la palabra en singular, solo la palabra corona. Nosotros en nuestro caso estamos leyéndolo en plural y realmente en el hebreo está en plural. Pero uno se puede preguntar, ¿realmente se le puso más de una corona a Josué? ¿O se está refiriendo a la cantidad de diademas, de vueltas que daba? Pudiera ser una opción. Llama la atención, eso sí, que en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 12, no tienen que buscar el pasaje, a Juan se le está mostrando a uno que se llama fiel y verdadero. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Y este que es fiel y verdadero, se nos dice que viene en su majestad, cuyos ojos eran llama de fuego, y que en su cabeza tenía muchas diademas, que era un ornamento, un adorno regio, ¿verdad?, para la realeza. Entonces no era extraño, ¿verdad?, presentar a un rey con más de una corona. Por lo tanto, yo no creo que sea problemático el hecho de que tengamos aquí la palabra coronas. Pero como les digo, algunas traducciones lo ponen en singular y toman esto más bien para dar un ejemplo de que en hebreo en ocasiones se da esta construcción, que en español no necesariamente se da. O sea, sonaría extraño si alguien lo dice así, es lo que quiero decir, que utilice un verbo en singular, pero que tenga el sustantivo en plural, ¿verdad? Como que dijera, nosotros fue a un lugar, es como, está extraño, ¿verdad? Pero tiene una intención de hacerse así, es para destacar que era algo grande, es para resaltarlo, para intensificarlo. Proverbios 1:20, por ejemplo, nos habla de la sabiduría que clama en las calles y alza su voz en las plazas. De nuevo, en el original, en hebreo, ahí la palabra sabiduría está en plural. Pero en este caso vemos que Reina Valera lo traduce en singular, por lo mismo, porque entiende que es la sabiduría, pero se le quiere dar un énfasis. Personalmente, si fue una sola gran corona o dos coronas, da igual. El punto central de la visión es que el sumo sacerdote está siendo coronado. Y es aquí donde entramos al aspecto de la interpretación. Porque aunque es un acto simbólico, aunque Josué no está siendo puesto como gobernador en lugar de Zorobabel, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que el sacerdote esté siendo coronado? Dice el versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz
entre ambos. Este es el corazón del pasaje. Aquí está la interpretación. Así ha hablado Jehová. Esto que acabas de hacer, esto es lo que dice el Señor. He aquí el renuevo. Conviene recordar que ya Josué en la cuarta visión, él sí había recibido un tipo de corona, ¿verdad? Si nos regresamos a a Zacarías capítulo 3, versículo 5, en esa visión, ¿verdad? Cuando él estaba siendo acusado y sus ropas sucias son cambiadas por ropas limpias, dice el versículo que a él se le puso una mitra, ¿verdad? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La vestimenta sacerdotal incluía una mitra o turbante, ¿verdad? La palabra mitra para nosotros ya no la usamos, pero un turbante. Y ese turbante sacerdotal también incluía unas láminas de oro. Sin embargo, la palabra, como vimos en su momento en Zacarías capítulo 3, no es la usual para ese tipo de mitra. Era una mitra más fina. En el caso de la visión de Josué siendo acusado de estar sucio, por supuesto, lo que está resaltando es esa justicia con la que ahora ha sido revestido. Pero la palabra que tenemos ahí para esa mitra que él se le puso de nuevo era una mitra fina, no era una corona. O sea, lo que está pasando aquí, como les digo, en el capítulo 6, es diferente a cualquier cosa antes vista. Al sacerdote se le está invistiendo una corona regia, de autoridad, como rey. Esa palabra cuando se utiliza es indistintamente para hablar de coronas para reyes. Nunca se utiliza como adorno sacerdotal. Por eso la interpretación nos explica por qué el sacerdote está siendo investido con esa autoridad regia. Porque Josué, que no era del linaje de David, nunca podía ser rey como tal. Ni iba Dios jamás a cambiar la dinastía. La promesa del rey, ¿por dónde iba a venir? Era siempre un descendiente de David. O sea, eso no está cambiando en este acto que se está dando acá. No es que ahora va a venir un rey descendiente de Leví. No, eso no está cambiando. El rey va a ser davídico. El pacto con David era inquebrantable. Pero nos está enseñando cómo en un futuro una sola persona iba a reunir ambos oficios. A lo largo del relato bíblico, el Señor ha anunciado, desde que Adán y Eva cayeron, que iba a venir uno que iba a poner fin al pecado y a la muerte, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y gradualmente se nos revela que este Redentor viene de la familia de Judá, más específicamente de David. Sin embargo, ¿verdad? Conforme uno va leyendo esa revelación, es evidente que en Israel había un oficio igualmente relevante, de suma importancia, que era el que efectuaba el sumo sacerdote. Él intercedía a favor del pueblo, él expiaba el pecado del pueblo una vez al año, entrando al lugar santísimo. Pero no solamente es que existía el oficio de sumo sacerdote, es que ese también tenía sus regulaciones. ¿Quién podía ser sumo sacerdote? ¿Podía ser alguien de la tribu de Benjamín? ¿Podía ser alguien de la tribu de Rubén? No, era exclusivamente igual de la tribu de Leví y también limitado a una familia muy específica de Aarón. Solo él podía ser el sumo sacerdote. De este modo había una separación. El rey solo podía ser de Judá y el sacerdote solo de Leví. Pero significaba esto entonces para ellos que en el futuro glorioso tenían que esperar ellos a dos personas. Oh sí, cuando vengan los días de gloria, vamos a esperar a un rey que se va a sentar en el trono de David para siempre y vamos a esperar a un sacerdote a la par de él, de la familia de Leví, que también estará a favor nuestro para siempre. Tenían que esperar ellos a dos personas distintas. No, la respuesta es no. Y el pasaje aquí lo está confirmando. Pero como les digo, esto no está siendo algo novedoso. El pueblo, si estaba atento a lo que el Señor les estaba enseñando a través de la historia, de lo que iba quedando en el registro bíblico, daba pistas
de que realmente sí era posible para una persona fungir plenamente como rey y como sacerdote. Quizás no es tan claro para nosotros, obviamente a veces el tema del lenguaje y de algunas figuras que ya no estamos acostumbrados por el estilo de vida, pero en Edén nosotros tenemos un primer aviso, porque Edén viene a ser como el templo de Dios en la tierra. Y a Adán y a Eva, cuando fueron creados, se nos dice en Génesis capítulo 1 que a ellos se les dio autoridad para sojuzgar la tierra. Esta autoridad tenemos que verla entonces como un anticipo, ¿verdad?, de alguien que gobierna, como una autoridad real. Pero ellos no eran solamente hechos a imagen de Dios para reinar sobre la tierra. A Adán se le puso, no solamente en Edén, sino específicamente en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para labrar y guardar la tierra. Y ahí tenemos nosotros una pincelada del oficio sacerdotal. Ahora alguien dirá, pastor, no lo estoy viendo. Bueno, nos puede ayudar a nosotros saber de que esas palabras, labrar y guardar, se utilizan juntas en varias ocasiones en el Antiguo Testamento relacionadas al oficio sacerdotal. Por ejemplo, vamos a Números capítulo 3. Y si los invito a buscar conmigo, Números capítulo 3. Recuerden, en Génesis 2:15, Adán fue puesto para labrar y guardar la tierra. Y vean aquí en Números, capítulo 3, después de Levítico, tenemos Números, capítulo 3, versículos 7 y 8. Bueno, leamos el versículo 6 para tener el contexto de Leví, ¿verdad? Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Para qué dice ahí? Para que le sirvan al final del versículo 6. Esa es la misma palabra que tenemos para labrar en Génesis 2:15. Y seguidamente, para que le sirvan y desempeñen, para que guarden, para que labren y guarden. Aquí tenemos a los sacerdotes, siendo, ¿verdad?, separados para el oficio en el tabernáculo y eventualmente en el templo para labrar y guardar ahí. Entonces, como les digo, son esas pinceladas. Un caso similar lo tenemos en Números capítulo 18. En Números capítulo 18, versículos 5 y 6. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y luego dice el versículo 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nuevamente vemos la expresión para que sirvan, ¿verdad? Para que sirvan, es la misma palabra labrar. Y luego más adelante dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis, es la misma palabra guardar. Entonces vemos un eco de lo que de lo que el hombre fue puesto a hacer en el huerto de Edén, ahora en el oficio sacerdotal, en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Y de nuevo solamente la familia de Leví, ningún extraño se podía acercar. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Adán cayó y con ello fue excluido del huerto, es decir, del templo de Dios. Sin embargo, unos capítulos más adelante en Génesis 14, sucede algo. Lot, ¿verdad? Como sabemos, está viviendo en Sodoma. Abraham sale a liberarlo. Ellos ganan.
Él liberta a Lot, pero en su camino de regreso se nos dice a nosotros que le sale al encuentro un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec literalmente significa rey de justicia, que se nos dice que es rey de Salem, que es rey de paz. Pero no es solamente rey de Salem, es también sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es este hombre? Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Él adora al mismo Dios de Abraham. De hecho, él bendice a Abraham. Abraham le da la 10ª parte de todo lo que tiene a Melquisedec. Lo reconoce como alguien que está por encima de él. Todavía más. Salem es el nombre antiguo para Jerusalén. Y aquí yo esperaría que para algunos, ¿verdad?, en sus cabezas estuvieran diciendo, ¡wow! Explosiones de chispas, de luz, de iluminación. ¿Por qué? Porque todo está conectado. ¿Cómo puede ser que se le aparece a Abraham un hombre que es rey y sacerdote de Salem, donde años después va a estar el templo en Jerusalén? Antes que hubiera algo que se llamara Israel, antes que hubiera un tabernáculo, antes que hubiera un templo, Abraham se encontró en el monte donde Dios pondría su habitación y recibió la bendición de este rey sacerdote. Y no se nos dice más de él, no se nos dice cuál es su linaje, no se nos dice su edad, solo que él conocía al Dios verdadero. Y así esta figura histórica para mí, que es Melquisedec, es un tipo que apunta al rey sacerdote prometido. Es más, luego de Melquisedec nosotros no hallamos a un hombre que tan abiertamente ejerza ambos cargos, que los ejerza y que los una. Quizás algo muy cercano, pero de nuevo, no es lo mismo, lo tenemos en Samuel. Samuel era un descendiente levita, por eso él ayuda como sacerdote. Aparte, él era profeta, recibía, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y además Samuel lo consideramos como ¿qué? Como el último juez. Él también gobernaba al pueblo. Pero precisamente con él concluye ese modo de gobierno, porque es ahí cuando el pueblo, ¿qué es lo que pide? Pedimos un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Y en primer lugar, entonces Dios le dice que unja, que aparte a Saúl y posteriormente a David. Entonces, Samuel, de algún modo, es sacerdote y tiene algún cargo de gobierno, pero como les digo, jamás fue investido como rey. O sea, la figura de rey no existía todavía para Israel. Es él quien más bien unge a otros para que lo sean. ¿Y qué saben? ¿Y saben qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos leyendo la historia del reinado de Saúl, cuando ya empieza, ¿verdad?, este hombre a venirse en picada, ¿verdad?, en esa decadencia que se nos va contando a nosotros de Saúl, él tenía que esperar 7 días para que Samuel llegara. El pueblo se le está dispersando. Y él, para evitar de que la gente se le vaya, y como según él Samuel estaba tardando, ¿qué es lo que hace? Él ofreció el sacrificio. Él ofreció el holocausto. Él no esperó que Samuel llegara. ¿Y qué fue lo que le dijo Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versículos 11 al 13. Primero de Samuel 13, del 11 al 13. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? No le tocaba, no le correspondía. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como rey, no podía él ya ofrecer holocausto. No podía ofrecer sacrificio.
Y desde entonces, en la época de los reyes, esta prohibición para los reyes ofrecer sacrificios se mantuvo. Eso no fue simplemente por ser Saúl un rey que posteriormente fue desechado, no. Un caso muy notable es el caso del rey Usías, que tenemos en 2 de Crónicas 26. Este rey fue grandemente prosperado. ¿Pero qué pasó? Tanta prosperidad se le subió a la cabeza. En su orgullo, él entró al templo para ofrecer sacrificio. Él buscó a Jehová, y Jehová le prosperó, nos dice 2 de Crónicas 26:5. Pero en su orgullo, nos dice 2 de Crónicas 26:16, que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y qué fue lo demás que sucedió? Si tienen ahí conmigo, pueden leer en 2 de Crónicas 26 el desenlace de lo que él trató de hacer. Dice así, a partir del versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías. Vean que los sacerdotes están diciéndole, no lo hagas. Le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. No le correspondía. Más marcada no podía ser la separación. De nuevo, usted conoce la historia de su pueblo. Usted sabe lo que le ha pasado a los reyes que han tratado de hacer lo que no les toca. Pero ahora estamos viendo un acto simbólico donde un sacerdote está siendo coronado como rey, algo que tampoco le correspondía. ¿Por qué? Porque no es cualquier hombre. Se nos dice aquí a nosotros que este es el renuevo. El renuevo sí. El renuevo será tanto rey como sacerdote. ¿Quién es? Se nos dice, ¿verdad? En Zacarías capítulo 6, volviendo a Zacarías, he aquí el varón. Por supuesto, ¿verdad? No podemos entender he aquí el varón como Josué, sino a quien él simbólicamente apuntaba. Ya a Josué se nos había dicho que él, junto con sus amigos los sacerdotes, eran varones simbólicos, ¿verdad? Volvamos a Zacarías capítulo 3, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Simbólicos de qué? Presagiando a quién. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Eso era el punto. Simbólicamente se está coronando a aquel que presagiaba, a aquel que está apuntando, a aquel que vendría al renuevo. El renuevo es un título mesiánico. David mismo oró anticipando el día en que Dios haría brotar. Una palabra de raíz similar a la que tenemos para el renuevo. David oraba anhelando el día en que brotara la salvación de Jehová. ¿Por medio de quién sería esto? Del renuevo. De esta raíz, del tronco de Isaí, como es llamado en Isaías, o como lo llama Jeremías, este rey de justicia. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Vean cómo es llamado. Renuevo de justicia.
como es llamado Melquisedec literalmente, Rey de justicia. Pero este no es solamente un hombre, es más que un hombre porque tiene el nombre de Jehová. Él es Jehová, justicia nuestra. No hay hombre que pueda tomar el nombre de Dios. Este no es cualquiera. Este renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Porta el nombre de Jehová y es como Melquisedec, un rey de justicia, y es como Melquisedec, un rey también de paz. Al punto, ¿verdad? Que como nos dice Zacarías, él sí puede ejercer ambos. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Él sí puede ejercer ambas funciones sin conflicto. Las puede ejercer en armonía. Él puede ser nuestro rey, Él puede ser nuestro sacerdote. Este consejo de paz entre ambos que se nos señala entonces no es entre dos personas. No es que en los días de gloria va a haber un trono y un rey y un sacerdote sentados en un mismo trono. No, es una persona, un trono y ambos oficios en paz. Esta persona puede ejercer sin conflicto el interceder por el pueblo y puede ejercer sin conflicto el gobernarlo con autoridad. Él es quien puede expiar el pecado de su pueblo y es el que también puede conducir a su pueblo por la senda de justicia. ¿Pero por qué es llamado el renuevo? Bueno, porque recordando la ilustración, ¿verdad? Es ese pedacito de raíz que usted ve en el suelo. Ese pedazo de tronco que usted dice no pareciera como que de ahí vaya a surgir un gran árbol. Y así fue en los días de nuestro Señor Jesucristo, menospreciado, humilde, pero brotó, creció y se hizo fuerte. Y ha sido exaltado a lo sumo. Y Él consumó la salvación para los suyos. Qué maravilloso es poder venir a esta profecía y poderla ver ahora cumplida. Para ellos fue simplemente lo que estaban aguardando. Nosotros podemos decir, esto ha sido. Por si fuera poco, se da una garantía. ¿Qué pasa con esas coronas o esa gran corona que se le puso a Josué? Versículo 14. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Después de este acto simbólico, esa corona o esas coronas se tomaron y se pusieron en el templo, ¿verdad? En varias ocasiones nosotros tenemos a lo largo de la Escritura cómo ciertos objetos fueron puestos en el tabernáculo, ¿verdad? La vara de Aarón que floreció, el arca del pacto, pero aquí tenemos a las coronas. Pongan a las coronas en el templo. ¿Para qué? Para que les sirviera a ellos de memorial, de recordatorio. Por supuesto, no solamente para los 4 hombres que aportaron para que las coronas fueran hechas. Esto realmente a quién les servía, a todos nosotros nos servía como recordatorio de que Dios ha hablado y Él cumplirá. Porque que no nos quede duda, Dios no miente. Si Dios dice algo, eso va a ser. Dios no necesita poner un objeto para recordarse a sí mismo lo que nos ha prometido. Pero eso viene para nosotros, para recordarnos lo que Dios ya ha dicho. Y como es un Dios de verdad, Él lo cumplirá. Y por muchos años, ¿verdad? Esas coronas entonces estuvieron ahí, para que ellos no se olvidaran de la promesa, para que su fe estuviera puesta no en ese edificio que estaban restaurando, sino en aquel que vendría a gobernar en un futuro. Su fe tenía que estar en una persona. Por eso es que nosotros podemos decir que la salvación ha sido siempre por la fe en Cristo. Porque a ellos siempre se les dio la señal de que todas esas figuras que se les daban eran temporales. Su mirada tenía que estar puesta en quién era la sustancia, en quién era la naturaleza misma de las cosas, nuestro Señor Jesús. No era la fe en esas coronas, no, era aquí en esas coronas tenían que recordarle, Cristo viene.
Y el día vino en que esta profecía se cumpliría. Termina el capítulo de la siguiente manera: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos y amigos, el día vino en que el templo de Jehová fue edificado. No el templo de los días de ellos, porque ese templo físico ya estaba a punto de ser terminado, más bien. No nos equivoquemos. No se está anunciando aquí que era que iba a venir un montón de personas a ayudar a restaurar ese edificio físico. No, ¿de cuál templo se está hablando? Del templo que viene a edificar ese renuevo. Volvamos un momento al versículo 13. Él edificará el templo de Jehová. Pero luego el versículo 15 nos dice que las personas vendrán a ayudar a edificar ese templo. Entonces, ¿qué clase de templo es este? Cristo habló de sí mismo como el templo, ¿verdad? Él habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Cuando Él limpió el templo, Él dijo: derriben ese templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan? Luego entendimos de qué hablaba. Él hablaba del templo de su cuerpo. Pero no termina ahí. Porque en Mateo 16, 18, el Señor Jesús, el renuevo, Él nos dice que vino a edificar algo. ¿Qué vino a edificar? La iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lo que Zacarías aquí estaba anunciando. Él vendrá a edificar el templo. Y viene el Señor Jesús y dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el templo de Dios? Somos nosotros la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es Cristo. Y su gloria mayor que la gloria que tuvo el templo terrenal. Pero es Cristo también quien vino a edificar un edificio de una cualidad diferente, la iglesia. Y si usted ha creído por la fe en Jesús, usted y yo somos piedras de ese edificio. Usted y yo somos parte del templo de Dios. Ya no limitado, como algunos pensaban que era simplemente para los descendientes físicos de Abraham, sino que de lejos vendrán la iglesia de Dios, una multitud de toda nación, de toda lengua. Ese es el templo de Dios. Redimidos por la fe en Cristo, el renuevo. Hermanos, esta profecía se ha cumplido. Gloria sea a Dios. Su palabra no se quebranta. Por supuesto, aún aguardamos su consumación plena, pero nadie puede negar que está ocurriendo. Él está edificando su iglesia. Entonces, ¿qué con todo esto? Lo primero, como les digo, tendría que ser la admiración de ver la coherencia y la unanimidad de las Escrituras. Que desde aquel encuentro con Melquisedec en Génesis 14 hasta la consumación de la revelación bíblica, resulta que en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos más mención de Melquisedec hasta el Salmo 110. Solo ahí se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el conocido Salmo 110? Vamos a buscarlo. Salmo 110, versículo 1. Como el Espíritu Santo inspiró para que se entendiera que ese encuentro que hubo entre Melquisedec y Abraham no fue ninguna casualidad.
era anticipo de algo mucho más grande. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Qué es esto? Es poderoso. Es como un rey. Pero nos dice el versículo 4, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Aarón. No, según el orden de Melquisedec. Increíble. Aquí tenemos el juramento de uno que dominará, siendo sacerdote de un orden diferente. No era el sacerdocio según Aarón. Ese sacerdocio no era perpetuo, sino que se nos anticipa el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que además se sentaría en el trono para siempre. Y es quien reúne, ¿verdad?, a un solo pueblo, como nos dice el versículo 3, un pueblo que se le ofrece voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Dios cumplió. Y por eso el autor a los hebreos luego utiliza ampliamente el Salmo 110 para hablarnos de Cristo como un sacerdote superior a cualquier sacerdote que hubo del orden de Aarón, porque su sacerdocio es según este orden de Melquisedec. Un ejemplo claro lo tenemos en Hebreos capítulo 7. Melquisedec es mencionado en varias partes, pero vamos a limitarnos a Hebreos capítulo 7. ¿Y qué nos dice a nosotros? El capítulo, ¿verdad?, viene extendiéndose, diciéndonos, ¿verdad?, que este hombre Melquisedec, que era rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham. Nos recuerda ese momento histórico, pero luego viene al Salmo 110 para hacer ver la superioridad de este sacerdocio y por qué nos convenía a nosotros un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, alguien que también es rey. Pero el autor no ignora la dificultad que alguno pudiera preguntarse, pero ¿cómo puede ser que el rey fuera también sacerdote si no podía ser de la tribu de Judá? Vean lo que dice el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca se dijo nada de un sacerdote según la tribu de Judá. El autor lo tiene claro, pero de nuevo, es que este Redentor viene de un orden diferente. Porque ese sacerdocio arónico era débil, era insuficiente. Constituía a sacerdotes débiles. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo, él mismo fue sin pecado, al punto que a diferencia de los demás sacerdotes, él mismo se presentó como la ofrenda. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y añade, versículo 21, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Y qué con esto? Podríamos tener sermones de este pasaje.
Pero yo les pregunto, ¿qué con esto? Yo lo que quiero es que esta mañana no simplemente salgamos con la conclusión, sí, Zacarías 6 nos dice a nosotros que en un futuro iba a venir alguien que iba a ser rey y sacerdote. Ese es Jesús, Él fue rey y sacerdote. Y ya. Y no, ¿qué tiene que ver esto con usted? ¿Qué tiene que ver con nosotros como cristianos si profesamos la fe en Jesús? El hecho de que nuestro Redentor sea rey y sacerdote. Podemos hablar mucho de las excelencias de Cristo y su oficio como mediador, pero nosotros debemos recordar por qué es que necesitamos un rey y sacerdote, por qué es que necesitamos un mediador. Como dice nuestra confesión, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, porque usted y yo nunca, por nuestros medios, jamás nos podríamos presentar perfectos ante el Padre. Pero por Cristo sí. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Porque usted y yo no podemos ganar la victoria en nuestros medios, necesitamos a un rey que gane por nosotros. Porque usted y yo no podemos vivir la vida cristiana poniendo nuestras leyes, necesitamos a un rey que ya nos haya dictado cuál es su ley, cuál es su voluntad, cuál es la senda que debemos andar. Aquel que reconoce el sacrificio de este sumo sacerdote perfecto es el que también dice, voluntariamente me subyugo a su gobierno. Aquel que me salvó, aquel que pagó por mi pecado, tiene el derecho pleno de gobernar mi vida. ¿Qué hacemos nosotros sabiendo que tenemos un sacerdote perfecto? Hermanos, tendría que ser muchísimo más diferente que lo que era para aquella gente de Israel. Esperar hasta el otro año para que ofrezca el sacrificio para sentirme otra vez limpio de mis pecados. Nunca, jamás. En la providencia de Dios que leíamos ahora en 1 de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cuándo? En todo momento. Pequé contra su ley. Voy a Él en humildad, confieso mi pecado, soy perdonado. No tenemos que esperar al otro año para que se sacrifique un animal. ¿Cómo es que olvidamos? ¿Cómo es que permitimos que el enemigo o nuestro sentido de culpa nos haga olvidar que nos podemos acercar con confianza al trono para hallar gracia para el oportuno socorro? No intercede por nosotros un hombre débil, intercede por nosotros el perfecto mediador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que olvidamos que la salvación que nos ha dado, como nos dice aquí Hebreos capítulo 7, Él tiene poder ¿para qué? Para salvar perpetuamente. Nada ni nadie podrá quitar la salvación que Cristo ha ganado para su pueblo. Nunca se perderá ni uno. ¿Cómo es que olvidamos que quien nos salva no solo es sacerdote, sino también es rey? Nos sujetamos a Él en obediencia. Es de notar cómo terminaba la profecía de Zacarías. ¿Cómo termina la profecía en Zacarías? Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Nosotros necesitamos un rey, no solamente poderoso para vencer a nuestros enemigos, sino también para subyugarnos. Un yugo que voluntariamente toma aquel que ha sido transformado. Es aquel que cuando escucha las palabras de Cristo, venid a mí, que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, entiende que cuando va a Cristo, ahora entonces Él pone un yugo sobre uno. Pero no es pesado, no es condenatorio, es para el bien de los suyos. Porque lo que Cristo dice, eso debo hacer. Es así de sencillo. No hay discusión, o no debería haberla. Lo que Cristo dice, eso es.
Pero como es mi sacerdote y como yo reconozco mis constantes faltas a lo que Él me ha dicho, yo puedo ir confiado en el perdón que Él ha obtenido para nosotros. No hay, por tanto, amigo que nos visita hoy y que no conoce a Cristo, no hay separación entre recibir a Jesús como Salvador y reconocerle como Señor. Él es ambos para el cristiano. Él gobierna a los que salva y a los que salva los hace partícipes de su reino para siempre. Es este Jesús, Rey y sacerdote, en quien usted ha creído y para quien usted vive. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos esta profecía para nuestro bien, para recordarnos a ese perfecto mediador, perfecto Salvador, perfecto Rey, perfecto sacerdote que es Jesús para nosotros. Que seamos humillados por no apreciar lo suficiente su labor de intercesión por nosotros, por rebelarnos, aún profesando la fe, contra lo que Él ha dicho. Pero despierta del engaño a aquellos que realmente no están viviendo para este Redentor. Que entiendan que no tienen esperanza de salvación aparte de Cristo. Y que ahora por medio de la cena tengamos nosotros un memorial mucho mejor que aquellas coronas que hubo en el templo. Que el pan y el vino nos recuerden la obra perfecta de nuestro Señor. En nombre de quien oramos a ti. Amén.